Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al programa Orientador de Educadores, un espacio donde exploramos el fascinante mundo del aprendizaje. Hoy hablaremos sobre los ritmos y estilos de aprendizaje, una clave esencial para entender cómo cada persona aprende a su ritmo y de forma única. Para esto, plantearemos dos preguntas que nos ayudarán más adelante a entender un poco sobre lo que queremos hablar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas personas aprenden más rápido que otras? ¿O por qué ciertas estrategias funcionan para unos, pero para otros estudiantes no funcionan para nada? Para comenzar a hablar el día de hoy, ¿por qué no comenzamos con los ritmos de aprendizaje? ¿A qué se hace referencia cuando se habla de los ritmos de aprendizaje? Bueno, para esto se quiere definir un poco lo que es un ritmo de aprendizaje. El ritmo de aprendizaje se refiere al tiempo que cada persona necesita para adquirir un concepto o habilidad. Puede variar por factores como la motivación, la experiencia previa y el contexto emocional al cual están expuestos los estudiantes. Y para comprender mejor esta pequeña definición, ¿qué les parece si damos un ejemplo, el cual nos ayude a mirar cómo es un aula con diversos ritmos de aprendizaje? ¿Ok? Entonces, tenemos un aula donde los estudiantes, al hacerles diversas actividades, sean ejercicios matemáticos, sean lecturas críticas o experimentos, necesitan cierto tiempo para comprender la explicación de los procesos o lo que queremos hacer. En cambio, otros estudiantes van a comprender casi de inmediato lo que se va a desarrollar, pero no debe presentar ningún problema dentro del aula, ya que se tiene que entender que algunos estudiantes van más rápido que otros y a algunos pues les cuesta un poco más comprender qué debemos hacer o qué son los procesos que se van a realizar. Pero pues esto como docentes debemos solucionarlo. Bueno, ya he comprendido un poco más con el ejemplo y pues teniendo en cuenta que un aula no es un lugar donde vamos a encontrar estudiantes que van a asimilar los conocimientos en un abrir y cerrar de ojos, pues hay algunas estrategias que podemos realizar para mejorar y para pues llevar las clases de una mejor manera y que sea mucho más fluido. La primera, pues siempre va a ser hacer actividades con tiempos más flexibles para que todos pues logren llegar a un punto de aprendizaje que se busca. O sea, al colocar unos tiempos flexibles, no se busca que los estudiantes dejen todo para el final o que algunos entreguen de una, no, sino que ellos mismos se den su tiempo para entender y comprender cada punto de lo que se quiere hacer. Otra es proporcionar explicaciones claras cuando los estudiantes las necesiten. Si un estudiante necesita que le expliquemos 2 o 3 veces, no es porque quiera molestar la clase, es porque a veces no entienden. Y pues es necesario que como docentes les expliquemos de manera correcta y concisa qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y una que es también muy buena es el entregar el material de refuerzo para afianzar el conocimiento. O sea, entregar una lectura, una fórmula mejor explicada, hacer un ejemplo de lo que se quiere o se necesita hacer. Y después de esa pequeña pausa publicitaria, ¿por qué no hablamos sobre los estilos de aprendizaje? Algo que también como docentes vamos a toparnos en el aula. Los ritmos son una cosa, pero los estilos son otra muy diferente, pero que también va a ser interesante comprender para llevar un mejor ambiente dentro del aula. Además de ritmos de aprendizaje, cada persona tiene su forma preferida de aprender, y aquí es donde entran los estilos de aprendizaje. Dentro de estos estilos hay diversos modelos, diversos estilos en general, por así decirlo, pero el día de hoy vamos a centrarnos en el modelo BARC. Bueno, ¿y qué es este modelo? Es un marco teórico desarrollado por Neil Fleming en 1987 para identificar las preferencias individuales de aprendizaje. Este modelo clasifica las formas en que las personas perciben y procesan la información en 4 categorías principales. Bueno, ¿cuáles son estas 4 categorías principales? El nombre BARC es un acrónimo, ¿listo? La B es de visual, A aural, R de reading o writing y
K de kinestésico o kinestésico. ¿Y cómo los vamos a entender? No sabemos exactamente qué son. Bueno, para esto tenemos un ejemplo, el cual pues nos puede llevar y ahondar un poco más en lo que son estas cuatro categorías del modelo BARC. Bueno, así como los ritmos de aprendizaje, los estilos también van a influir dentro del aula. Y por eso, cuando nosotros queremos realizar un ejercicio de álgebra, al explicarlo, un cierto grupo de estudiantes capta la idea de una, sin ningún esfuerzo. Pero por otro lado, un grupo de estudiantes aún no sabe cómo se realiza el problema. Como docentes escribimos el ejercicio en el tablero y lo explicamos de tal manera que los estudiantes observen cuáles son los puntos que queremos tratar. Sin embargo, pues dentro del marco del aula, aún quedan algunos pocos estudiantes, unos 3, 4 o 5 estudiantes que aún no saben y están perdidos. Para esto, piden que se les explique o se les dé un ejemplo de cómo se realiza el ejercicio. Bueno, como docentes, pues el, copiamos otro ejercicio en el tablero y desarrollamos. Lo desarrollamos para que este grupito de estudiantes pues ya comprenda del todo y ya entienda cómo se debe hacer. Para que al final toda la aula quede con el mismo nivel de conocimientos, no algunos que los primeros que entendieron, perfecto, los segundos, perfecto, pero si aún quedan tres o cuatro personas que siguen sin entender, es bueno que nosotros mismos hagamos un ejercicio práctico para que ellos logren comprender el qué hicimos, cómo lo hicimos y qué se quiere hacer. Bueno, dando este ejemplo y para explicarlo un poco mejor, debemos tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de igual manera. Algunos necesitan simplemente escuchar al docente para entenderlo. Ahí entran los estudiantes que forman parte del grupo aural. Otros necesitan leer lo que se debe hacer. Ahí entran las personas que necesitan en la parte de reading. Y otros necesitan ver cómo se hace para poder entender correctamente. Los visuales y por otra parte los kinestésicos también, que son los que necesitan que practicar para hacerlo, o sea, realizar un ejercicio para saber cómo se hace, ¿listo? O sea, no debemos dejar a ningún grupo por fuera. O sea, no sabemos a qué grupo de estudiantes nos vamos a enfrentar en cualquier aula. Y como docentes debemos estar preparados para cada tipo de estudiante y no encasillarnos en los estudiantes que deben acoplarse a nuestra manera de enseñar, sino diversificar la manera en que se explica y pues para que todo el auditorio al que estamos expuestos se siente integrado, que ningún estudiante se sienta excluido o que ningún estudiante pierda la idea de lo que se quiere enseñar. Y ya casi estamos por finalizar el programa del día de hoy. ¿Y por qué no hablar sobre la metacognición de los estudiantes? Un pequeñito fragmento de lo que es eso, porque es un tema del cual se puede hacer todo un programa extra y pues es bastante robusto el cómo los estudiantes aprenden, ¿no? Pues así como docentes también somos estudiantes, por lo tanto debemos entender que el estudiante se cuestiona a la hora de aprender y estudiar. Por lo tanto debemos plantearnos buenos objetivos dentro de la clase para que los estudiantes se planteen buenos objetivos para la apropiación de ese conocimiento que queremos impartir. Pues tenemos preparados unos tres ejemplos de cómo un estudiante puede plantearse los objetivos para aprender. Uno de ellos es planificar objetivos claros antes de estudiar. O sea, ¿qué quiero aprender? Esto me puede servir para tal cosa, ¿listo? Monitorear el proceso, hacer pautas y revisar la comprensión, que el estudiante se detenga y se pegue un pequeño repaso de lo que entendió o comprendió. El tal es que el estudiante sepa darse una propia explicación del conocimiento que quiere apropiar, ¿listo? Y evaluación al final, reflexionar sobre lo que aprendió, ¿listo? O sea, que el estudiante se autoevalúe. Hoy aprendí esto, esto me sirve para esto, esto es esto, ¿listo?
O sea, cuando los estudiantes adquieren estas habilidades, no solo afianzan su conocimiento, sino también mejoran su autonomía dentro del aula. Y como educadores, pues nuestra labor no solo es impartir conocimiento y evaluarlo, sino también conocer los ritmos y estilos de aprendizaje que se pueden presentar dentro del aula. Los estudiantes son un universo de posibilidades y nosotros somos quienes debemos guiarlos en su proceso para que logren apropiar muy bien este conocimiento. Sin embargo, y no podemos dejar de lado, los retos que se generan dentro de las aulas son en mayor medida algo que a lo que debemos estar preparados, sean problemas dentro del aula, sea una persona que no logra comprender algo, sea un estudiante que por más de que se le explica no lo entiende, debemos estar preparados y no dejar de lado esos casos especiales. Hay que darnos los métodos para que todos en el aula vayan a un mismo ritmo. ¿Listo? Los retos a los cuales estamos expuestos también no son simplemente el desarrollo de las clases o el evaluar, sino también el entender a los estudiantes dentro de las aulas. Puede que estemos expuestos a decenas o a cientos de estudiantes en toda en nuestra vida laboral, pero pues debemos ser quienes orientan adecuadamente, pues al fin y al cabo somos sus guías dentro del aprendizaje. Y esto es algo muy gratificante ver cuando los estudiantes comprenden un tema el cual se les dificultaba o no podían llegar a terminarlo, por así decirlo, no podían llegar a hacer una actividad sobre ese tema porque no sabían cómo. Y cuando ellos logran entenderlo es muy gratificante eso. Y con esto damos fin al episodio de hoy, sin olvidarnos de agradecer a los diversos docentes que aportan día a día a la educación, que si no fuera por ellos, ninguno de nosotros habría logrado llegar donde estamos. Muchos docentes en toda nuestra vida nos dieron las herramientas que hoy utilizamos en nuestro desarrollo también como educadores o como personas que influyen en la sociedad. Muchas gracias y nos veremos pronto.